Hola, ¿cómo están? Nuevamente, qué bueno que nos acompañan. Es un gusto, un placer poder compartir nuevamente la palabra de Dios, poder estar con ustedes y darles seguimiento a el libro de los Romanos, que ha sido de grande bendición, empezando por mi vida. Yo espero que también haya sido de bendición para ustedes, porque es doctrina pura en donde estamos aprendiendo realmente lo que es llegar a ser un verdadero creyente de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, vamos a comenzar y dando una pequeña introducción de lo que la semana pasada, pues mi esposa dio acerca del capítulo 6, que lleva por título Muertos al pecado, en donde nos dice que cada uno de nosotros como creyentes, la ley del pecado ya no tiene ninguna validez en nuestras vidas porque hemos muerto. ¿Y cómo hemos muerto? Pues bueno, al recibir la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pues estamos sirviéndole a otro Señor, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, vamos a darle lectura de lo que es la palabra de Dios en el capítulo 7, el verso 1. Y vamos a comenzar, ¿no? Y vamos a ver aquí también parte de lo que hemos visto del el legalismo que hay a veces todavía en algunos de nosotros, en algunas iglesias. Y vamos a ver aquí lo que nos dice, ¿no? Porque hay iglesias que practican y se van las dos al extremo. Y el legalismo es algo que nos afecta a todos como creyentes. Y hay dos. El primero prácticamente dice, que nos hace sentir culpables. Nos hace sentir culpables, ¿por qué? Porque nosotros, al hacer las cosas, hay veces que ya no las hacemos por amor. Las hacemos por obligación. Y cuando cometamos algún pecado, algo que no le agrada a Dios, como que nos sentimos culpables y como que tratamos de alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque ese es lo que, la carga que trae el legalismo, y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero servirle a Dios. Ya no quiero hacer las cosas para Dios. Te sientes culpable, te sientes derrotado, te sientes que ya tú no sirves para esto. Ahora, otro es que hay veces que te hace sentir frustrado el legalismo. Y la frustración viene porque no ves cambios importantes en tu vida. Ves cambios en los demás, ves cambios en las personas, ves cambios en los hijos, ves su testimonio, ves cambios en las diferentes áreas de su vida, y la tuya no ves ahí. Te sientes frustrado, te sientes derrotado y quieres correr. ¿Por qué? Tú lo debes de saber. Tal vez tu relación con el Señor no sea como Él la demande, pero hay algo peor todavía a todos aquellos legalistas. Hay personas que se sienten con el ego muy levantado, son muy orgullosas y se sienten con la autoridad, con el poder de juzgar a los demás. Tal vez estas personas ya tienen años de conocer del Evangelio y te juzgan por tu manera de vestirte, por tu manera de hablar, cómo te comportas a la hora del servicio, si bailas y danzas bien al Señor, si haces cosas que no le agradan a Él te juzga. Y eso no está bien. Ese orgullo que trae, esa vanidad, la trae tan elevada que inclusive puede decir de que pues él tiene una relación perfecta con Dios y Él está prácticamente del otro lado. O sea, debemos tener mucho cuidado. Ese es lo más difícil a las personas que son muy legalistas. Pero también hay iglesias que abusan precisamente de la gracia del Señor, de la gracia que ya nos ha dado. Y hay iglesias que son muy permisivas en muchas áreas.
Les permiten muchas cosas a los creyentes. No los juzgas, no les dicen nada si están cayendo en pecado. Les permiten mucho y les dicen, no hay problema, puedes pecar. Cuando quieras, al fin y al cabo, ya Dios te perdonó. Y no es así. Son los dos extremos, tanto en el legalismo, así como aquellas iglesias que abusan de la gracia. Pero Pablo aquí nos dice que debemos tener un punto medio, y ese punto medio precisamente es nuestro Señor Jesucristo. En Él es el único en el cual podemos confiar y estar seguros que solamente con Él podemos alcanzar esa gracia, esa gracia que nos justifica delante de Dios. Vamos a ver el capítulo 7. Vamos a verlo en la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Y aquí nos dice, como subtítulo, dice que no más atados a la ley. Y el verso 1 dice, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen de la ley, y como pregunta, nos dice, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Aquí está hablándole a las personas que conocen de la ley, a ti y a mí, que conocemos de la palabra de Dios. Bueno, eso espero, ¿no? Que tú por lo menos estés leyendo de la palabra de Dios para que tú puedas comprender lo que Pablo aquí nos está diciendo. Nos dice que nosotros que conocemos de la ley, tenemos, aquí nos dice que la ley aplica solo, exclusivamente, a las personas que están vivas. La ley de este mundo, la ley te puede juzgar simple y sencillamente porque tú estás vivo. Si tú cometes una infracción de tránsito, si te pasaste un alto, infringiste la ley y la ley te va a aplicar una sanción. Si tú mataste a una persona, la ley también te va a aplicar una sanción. ¿Por qué? Porque está sujeta a la ley y no la puedes pasar por alto. Está sujeta a esa ley. Pero, aquí viene el pero y eso es bueno, pero si tú ya estás muerto, la ley no te puede hacer absolutamente ya nada, porque ya no te puede exigir que pagues una condena, ya no te puede exigir de que pagues unos impuestos, ya no te puede exigir nada porque ya estás muerto. Ahora, si tú ya moriste y ahora eres justificado por nuestro Señor Jesucristo, en el aspecto espiritual, tú ya eres de otro dueño. Tú ya eres libre de toda condenación por medio de la justificación que ya Cristo hizo en la cruz y pagó por ti, por todas las infracciones que cometiste, por todos los pecados. Él ya te justificó delante de Dios. La ley del pecado ya no puede obrar sobre ti, ya no te puede juzgar para nada porque has muerto precisamente a esa ley y ahora le sirves a nuestro Señor Jesús. ¿Sale? Es una bendición. Verso 2 del capítulo 7 dice, y aquí el apóstol Pablo nos pone un ejemplo del matrimonio que dice, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, dice, las leyes del matrimonio ya no aplican para ella. O sea, mientras una mujer esté casada con su varón, ella está sujeta a la ley del varón. Pero los dos de alguna manera tienen cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque el varón, él se va a encargar de suplir las necesidades de su esposa, de proveer, de darle cariño, protección, amor. Y de la otra parte, por parte de la esposa, ella también debe de corresponder de la misma manera. Darle amor, cumplir con sus obligaciones. Y de esa manera caminan ese matrimonio. En cambio, dice que si muere el marido, la mujer puede empezar una nueva relación con otra persona y ahora sujetarse a esa otra persona. Espiritualmente hablando, nosotros hemos muerto a la ley
y ahora estamos libres de ser juzgados por esa ley. Ahora ya hemos pasado de muerte a vida y ahora le servimos a Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo Señor, tenemos un nuevo amo y al único que le debemos dar explicación, con el único que tenemos que obedecerle precisamente es a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que pasa cuando hemos muerto a la ley del pecado y ahora hemos sido justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición el poder haber muerto a esa ley que nos juzgaba todo el tiempo y que por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, nunca hubiésemos podido llegar al trono de la gracia de Dios. Vamos a continuar. Verso 3 nos dice de la siguiente manera: así que mientras su marido viva, dice, ella cometerá adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella quedará libre de la ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Verso 4 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Dice, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Aquí nosotros, en el verso 4, dice que ahora somos de nuestro Señor Jesucristo y que Él es el único, Él es el único al cual le podemos rendir cuentas, porque ya nosotros hemos muerto al pecado. Y es que la muerte, si nos damos cuenta, viene siendo como una disolución de alguna cosa. Una disolución es el rompimiento de una unión entre dos personas. Es un rompimiento, o sea que ya no hay nada que hacer con la otra persona y ahora estamos con nuestro nuevo dueño, con nuestro nuevo Señor. O sea, al morir nos desligamos de muchas responsabilidades y de muchos compromisos que precisamente teníamos con esa ley. Ahora, si nos damos cuenta aquí, a la hora de morir se condonan muchas deudas. Cuando alguna persona muere y tiene, por ejemplo, pagando alguna casa, se le condona la deuda, ya no va a pagar más. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya no puede. La persona que muere en este mundo ya no paga sus impuestos, ya no paga el predial, ya no paga el agua, la luz, el teléfono. Todas las deudas que tenía se cancelan. ¿Por qué? Porque ya murió, ya no puede pagar absolutamente nada. Espiritualmente hablando, al morir nosotros, el pecado ya no ejerce ningún poder sobre nuestras vidas. Ese pecado quedó enterrado, quedó ahí, y ahora nuestra responsabilidad es única y exclusivamente con nuestro Señor Jesucristo. La muerte es una disolución de esa unión que había entre la ley del pecado y nosotros. Ahora comienza algo nuevo para nosotros. Comienza algo nuevo. O sea, que ahora nosotros estamos unidos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el capítulo, con el verso número 4. Perdón, también aquí se me olvidaba. Aquí también dice en el capítulo 4 que ahora tenemos que producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Y es que si ahora estamos con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que empezar a dar esos frutos. Tiene que haber cambios importantes en nuestra vida. Tenemos que dar ese ejemplo de lo que ahora Jesucristo está haciendo con cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesús en el libro de Juan dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y que sin Él no podemos dar ningún fruto porque estamos pegados a Él. Y efectivamente así es. Nosotros sin nuestro Señor Jesucristo jamás hubiéramos podido llegar a la gracia de Dios cuando moramos.
jamás lo hubiéramos hecho, porque solamente por Él lo podemos hacer. Y si estamos con Él, tenemos que empezar a dar frutos abundantes, frutos buenos, no frutos malos. Porque cuando estamos en la carne, cuando estamos en el pecado, damos frutos, pero para muerte. Lo dice aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 18, porque dice, mira, manifiestas son las obras de la carne. Dice el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, todas estas cosas acerca de las cuales dice Pablo que Dios molesta, como ya lo he dicho antes, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son los frutos cuando vivimos en la carne. Son frutos malos. Imagínate a un creyente, siguiendo hacer todas estas cosas, ahora que ya hemos sido justificados, es ilógico. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tenemos que hacer cambios. Un creyente no puede seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él dice que tenemos que empezar a dar cambios sustanciosos para Dios. Y en el capítulo 5, verso 22 de Gálatas, nos dice esos frutos que debemos de empezar a dar, que es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no puedes, ya nadie te puede juzgar. Nadie te puede decir, es que tú estás mal, es que tú estás haciendo esto. Haciendo todas estas cosas aquí que nos dice el Señor, esos frutos buenos, nadie te puede juzgar, nadie te puede señalar con el dedo. Al contrario, eres un ejemplo para los demás. O sea, nosotros ya no vivimos para esa ley del pecado. Estoy redundando tanto tanto en la ley del pecado como por la justificación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos cuál es la gran diferencia que hay entre vivir en el pecado y el haber ya sido justificados. Ahora, ¿qué fruto estás dando tú en este momento? ¿Fruto bueno o fruto malo? ¿Fruto para vida o fruto para muerte? Piensa si realmente tú ya has sido justificado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tú estás dando? Vamos a terminar con el verso 6 del capítulo 7 que nos dice, pero ahora que ya fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder, dice, ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de poder vivir en el Espíritu. Ya no vivimos bajo ese régimen en el cual nos acusaba siempre el pecado. Ya no podemos seguir viviendo en ese régimen, en ese pacto viejo. Ya hemos muerto a esa ley. Ahora vivimos bajo el régimen del Espíritu Santo de Dios. Ahora vivimos para Cristo, entregarnos por completo a Él, entregar nuestra vida por completo a Él, porque Él es el único en el cual tenemos salvación. Ahora, como pregunta, para terminar con esto, ¿tú estás dispuesto realmente a romper con esa vieja relación, a romper con ese viejo pacto de la ley que te apartaba de Dios para poder ahora entrar a una nueva relación con nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a dar ese paso? No es fácil, pero sabemos que
en la obediencia hay grande bendición y sabemos que en Cristo hay mucha bendición para tu vida, para tu familia, en tu trabajo, en las diferentes áreas de tu vida. Vamos a concluir con esto. Como punto 1, ahora ya hemos muerto a esa vieja relación de la ley en la cual nos acusaba siempre del pecado. Y ahora hemos comenzado una nueva relación con Cristo. Ahora le servimos única y exclusivamente a Dios. Como punto 2, hemos dejado de tener esa relación dolorosa que nos causaba el pecado. Porque el pecado es grato ante la carne, pero nos avergonzaba delante de Dios por hacerlo de esa manera. Y ahora debemos de buscar esa relación con Dios, esa relación íntima, como a Él le agrada. Dice que a Él le agrada que le sirvamos en espíritu y en verdad. Es lo que al Señor le agrada y le gusta. Y por último, el punto 3. Hemos sido liberados de todo aquello que nos ataba, de todo aquello que nos humillaba, de todo aquello que nos denigraba como personas, como seres humanos. El pecado. Ahora, aquí estamos con una nueva relación de amor. Una relación en la cual cada uno de nosotros deberíamos de buscar y anhelar porque amamos a Dios. Terminamos con esto. En el libro de Segunda de Pedro, si tú me acompañas por ahí, lo que nos dice que debemos de hacer como creyentes. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Nos dice así de la siguiente manera. Así termina. Dice, tenemos que empezar a crecer, dice, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo aquí nos exhorta a que conozcamos más del Señor Jesús, que lo busquemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que empecemos a dar pasos de fe, confiados en que Él es el único en el cual podemos confiar, en el único que nos puede dar salvación, en el único en el cual tenemos la victoria, porque Él ya nos justificó delante de Dios para poder entrar a la gracia de nuestro Señor y Dios. Este es el tema del día de hoy. Este es el tema que lleva por título en el capítulo 7, Analogía tomada del matrimonio. Yo espero que sea de mucha bendición para tu vida, esperando que la próxima semana tú nos acompañes y que vayas creciendo así como nosotros en el conocimiento y en la sabiduría de Dios que quiere darnos a cada uno de nosotros para que podamos ser libres realmente del pecado que nos ataba y que ahora somos libres por medio de nuestro Señor Jesús. Los quiero mucho, familia. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.